Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Punto de Vista, una visión transparente al acontecer nacional e internacional por RTV, la nueva imagen de Honduras, haciendo la diferencia, transmitiendo justamente desde la bella, próspera y gran ciudad de San Pedro Sula, una ciudad 5 estrellas, le guste o no le guste a los que la adversan. Aquí estamos en procura de llevar a la teleaudiencia algunos temas que no están en la agenda de la mayoría de los medios porque están muy ocupados en otras cosas. Hoy, nada más ni nada menos, pues tenemos un tema que creo la mayoría de la población, de repente aquellos que sí estuvimos en ese momento, tenemos un poquito de memoria respecto a lo que ocurrió. Estamos hablando de la guerra de las 100 horas, el tema de hoy, que la guerra de las 100 horas, 50 años después, justamente este 14 de julio de 2019, se arriba a los 50 años de ese acontecimiento. La confrontación, la guerra, como le quiera llamar, con la República del Salvador y los que manejaban el país en aquellos tiempos. Nada más ni nada menos, pues logré contactar en el transcurso de la semana, después de que se dio unas merecidas vacaciones con la familia, al doctor Rodolfo Pastor Fasquel. Y le digo, ¿cómo quiere que lo titule? Mire usted, póngame Rodolfo Pastor Fasquel y punto. Yo lo defino pues como un hombre muy profundo en los aspectos históricos, por eso lo he convocado, y tiene una gran capacidad de análisis en todos los sentidos, porque también ha hecho sus pininos en la cuestión política del país. Un gusto contar con usted, señor. Muchas gracias, muy amable por haberme invitado. ¿Cómo no? Ya casi no me invitan. Antes me invitaban con frecuencia en muchos de los canales, pero desde hace algunos años para acá ya nadie me invita. Bueno, siendo San Pedro Sula, doctor, una ciudad dínamo para el desarrollo y todo lo que es el crecimiento y la salida de donde estamos, es una pena, y lo digo con mucho sentimiento. La mayoría de los medios de comunicación televisivos han emigrado a Tegucigalpa. Sí. Entonces yo no sé, yo no quiero caer en lo que en su momento estuvo don Gabriel García Ardón, en paz descanse, su amigo, que decía 25 años en el primer lugar, pero es que él estaba solo. Entonces, yo no quiero caer en eso, pero le digo honestamente que estamos aquí desde esta compañía televisora, gracias al patrocinio en particular de la rectoría de la Universidad Evangélica Cristiana Nuevo Milenio. Le anticipo que es una universidad la de mayor crecimiento en los últimos 10 o 15 años en Honduras. Hay 24 universidades ya en el territorio nacional que forman parte de toda esta estructura, y la televisora también forma parte de esta estructura académica en la que nosotros estamos sirviendo. De ahí en adelante, pues dijimos, es importante hacer un poquito de repaso. En mis 4 décadas ya de trayecto, que los hemos visto por ahí, hay algo que a mí me desencanta, y cada vez que puedo lo repito. En Honduras hay cualquier cantidad de pandemias, pero hay una pandemia que tenemos que ver cómo nos liberamos de ella o nos desmarcamos. La pandemia, como la defino yo, de la orfandad histórica. Ah, sí. Es algo muy delicado. Alguien dijo por ahí, me lo voy a hacer mío, que la ignorancia es sin ninguna duda la peor de las enfermedades de un pueblo, y sin ninguna duda también el origen de todos los males. El desconocimiento de lo que pasó ayer, ya para el día de hoy, es algo que vale la pena repasar. Y usted no lo pensó 2 veces y me dijo, Olman, no estoy muy claro en ese tema, pero vamos a hacer lo posible de contribuir. Yo sé que sí va a contribuir. Tiene la palabra en relación a este tema de la guerra de las 100 horas, 50 años después que justamente estamos arribando. Yo creo que es un tema importante, para la historia de Honduras, para la historia viva, porque es una historia que usted vivió, que viví yo, personalmente estuve ahí, ¿verdad? Esa es la única razón por la que justifico el haberle aceptado. Efectivamente, yo soy un académico, soy un historiador, pero
siempre mis preferencias académicas han sido para el estudio de la historia lejana, de la historia que no he vivido, y la historia contemporánea no ha sido efectivamente mi campo de trabajo, ¿no? Pero yo justifico haberle aceptado este reto porque yo estuve ahí, yo viví personalmente este incidente. De hecho, las anécdotas no tienen mucho sentido, pero yo venía de Estados Unidos después de un periplo académico, venía acompañado en un vehículo y crucé por El Salvador horas antes de que se produjera el evento bélico, ¿no? Y entonces tuve por pura casualidad la oportunidad de estar en El Salvador y en Honduras en las horas en que se presentó este evento, y tuve la oportunidad también de observar como alguien que de alguna manera viene de afuera. En ese momento, que tengo yo 20 años, Sí. Venía formado académicamente, pero no estaba de alguna manera envuelto en los acontecimientos, porque venía llegando. Sí. Y entonces pude observar con una ventaja de objetividad sobre los protagonistas mismos. Claro. Usted y yo ahora estamos esperando ansiosamente una entrevista del general Walter López Reyes, Sí, un protagonista directo, un hombre que participa. Es más, yo lo voy a decir antes que usted tenga la oportunidad de decirlo. Walter López fue un héroe de esa guerra, ¿eh? O sea, él ejecutó... Fue combatiente. Pero no solamente combatió, porque combatieron muchos miles, él ejecutó acciones de guerra que fueron definitivas en la evolución de los eventos, ¿no? Efectivamente, él era un aviador, no solamente era un soldado, sino que era un soldado de la rama de la aviación y un piloto de avión de guerra que bombardeó los tanques de combustible que El Salvador tenía de reserva, y así imposibilitó el movimiento de la economía y de los ejércitos invasores del Salvador en Honduras. Estuvo corriendo un altísimo riesgo porque aparentemente como que su avión sufrió un ataque, un disparo, y tuvo que, entiendo yo, desviarse. En vez de regresar al territorio hondureño, tuvo que refugiarse en territorio guatemalteco, y ahí salvó la vida, entiendo yo. Y sin embargo, un hombre como él, un protagonista, es un hombre que ha estado a lo largo del tiempo, antes del evento y después también, atrapado en los sucesos, en los hechos. Claro. Y bueno, a mí me va a encantar leer las memorias del general sobre este evento, pero estoy seguro que tenemos visiones muy distintas. ¿Cómo no? Y lo otro es que en la conversación que sostuvimos para convencerlo de que telefónicamente estuviese con nosotros, aunque esté un poquito averiguado de su salud, me dijo: voy a posponer la hora del chequeo médico para estar, y si va a estar Rodolfo ahí, con mucha más razón. Y él sabe que soy su amigo, él sabe que lo admiro. Y entonces estamos pendientes de hacer ese conecte telefónico con él, y creo que el testimonio viviente de alguien que estuvo allí y participó, y como usted dijo, no solo se trata del Walter que se estrenó como un verdadero soldado, como un verdadero hombre de las Fuerzas Armadas y como un hombre que responsablemente defendió a la patria. Aquí en San Pedro Sula, entiendo yo que el departamento de prensa nuestro realizó la cobertura de una ceremonia que se dio allí, en la que todavía sobreviven cualquier cantidad de los veteranos de guerra a quien todavía 50 años después no se les ha hecho justicia. Y después nos preguntan por qué los hondureños tenemos resistencia a querernos entre nosotros o a darle un tratamiento diferente al concepto de país y de nación. El productor nuestro, Reinaldo Chinchilla, nos va a mandar algo relacionado con eso por mientras generamos la conexión con el general retirado en honrosa situación de retiro, que a él sí se lo podemos decir subrayado y en mayúscula, en honrosa situación de retiro. Pero esto fue lo que se vivió allí en la 105 Brigada previo a llegar a estos 50 años de la guerra de las 100 horas, como se le denominó en aquel tiempo. Vamos a ver. Con el objetivo de celebrar los 50 años de aniversario al cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, autoridades
llevaron a cabo una conmemoración donde decidieron rendir homenaje al teniente Alex Edgardo Laínez, quien falleció luchando en la batalla del Ticante. Entonces en este día pues se está haciendo un reconocimiento al centro básico, entregando un retrato de él y una biografía, y también a la hija de él que hoy está presente, procedente de los Estados Unidos, que también se le está haciendo un reconocimiento. Y en sí, este es el periodo en que estamos conmemorando los 50 años del cese de hostilidades de ese conflicto que se dio entre Honduras y El Salvador. Sin duda alguna, el valor, coraje y entereza del teniente Alex Laínez es un legado que dejó a su familia y descendientes, como en las instituciones que perteneció, quienes lo recuerdan con mucho cariño y admiración. Yo aún no había nacido, mi madre estaba embarazada de mí y yo pues he escuchado historias bellas de él y siempre he tratado de mantener ese apellido vivo, y se lo he inculcado a mis hijos. Tengo 3 hijos y 4 nietos y vengo desde Nueva Orleans, Luisiana. Muy orgullosa de su padre, sin duda alguna. Muy orgullosa. Es más, decirle que yo prefiero usar el apellido Alanís que el Hetman, que es por mi madre, o el Sánchez de Casada. La Guerra de las 100 Horas, conocida en Honduras y El Salvador como la Guerra del Fútbol, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y 18 de julio de 1969 entre las repúblicas centroamericanas. A la celebración asistieron veteranos que participaron en la guerra entre Honduras y El Salvador, quienes recuerdan con un poco de nostalgia todo lo vivido y los compañeros que perecieron en el enfrentamiento. En la última batalla, San Rafael de las Mataras, pusimos nuestra alma, nuestro corazón, nuestro coraje y nuestra furia defendiendo la patria. Ahí preparamos una emboscada que la encabezaba el capitán en aquel entonces, Matías Hernández. Un gran saludo, un gran hombre. Y estaba comandante del Teatro de Operaciones el mayor Edgardo Alvarado Silva. Ahí distribuimos e hicimos una emboscada a la orilla de la carretera, porque éramos menos, con un armamento más, no de la tanta calidad y modernización como lo que traían ellos. Y entre más cerca los tuviéramos, más posibilidades de éxito llevaríamos. Ahí nos apostamos, cubríamos como 1 kilómetro la emboscada. Daba algunas curvas porque así era el terreno montañoso y en esas lomas estábamos nosotros esperándolos. Entraban el primero y el noveno, octavo batallón del Salvador, batallones reforzados, y 800 guardias nacionales más o menos, por todos 3.000 hombres. Nosotros llegábamos a 400, como a 600 soldados. A cumplirse medio siglo del cese de hostilidades entre ambos países, lo que muchos desean y aconsejan es evitar este tipo de enfrentamientos entre los países, que todo se pueda arreglar mediante el marco de la paz. Pudieron observar que el tema de los 50 años de la Guerra de las 100 Horas, yo siempre he sostenido que no fue una guerra entre pueblos, fue una guerra promovida por aquellos que jefeaban las estructuras militares de aquel lado y los de acá, que no se dieron cuenta al final del día que eso podía ocurrir, porque fue un ataque sorpresa que nadie lo advirtió. Bueno, vamos a ir a una breve pausa a tratar de hacer la conexión, que está muy inquieto nuestro invitado por saludar y escuchar al general Walter López Reyes, un testimonio viviente de lo que fue esa desafortunada experiencia que vivimos con el hermano pueblo salvadoreño. Regresamos en instantes, no nos cambien. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya.
Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Para triunfar en la vida hay que tener actitud. Actitud USEM que te ayuda a lograrlo. En nuestros campus USEM a nivel nacional puedes escoger la carrera que cambiará tu futuro. Estudia con actitud, porque tu futuro depende de vos. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Bajo el efecto del alcohol, tu cuerpo tarda más en reaccionar. Toma, pero toma conciencia de lo que haces. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y RTV, la nueva imagen. Menzel. Bien, señoras y señores, continuamos acá con Punto de Vista. La guerra de las 100 horas, 50 años después. Estamos refiriéndonos a lo que ocurrió con El Salvador allá en el año de 1969, un 14 de julio. Duró justamente 100 horas. Es importante y estamos listos para apoyar con video. Le llamaron la guerra del fútbol. ¿Qué segmentos puede considerar usted que sean rescatables para afirmar o desmentir este argumento? Sí, yo creo que ninguna persona, hay muchos estudios de lo que sucedió en la guerra del 69, en julio del 69, entre los dos países, y ninguno de los estudios serios toma en cuenta siquiera la idea de que el fútbol hubiese sido una causa de la guerra, ¿verdad? Ajá. Sí, hubo un partido de fútbol y de estos, de las selecciones, y hubo uno en Tegucigalpa y otro en El Salvador, y en esos partidos, en las graderías de los espectadores, hubo altercados entre los aficionados de los diferentes países, y hubo conflictos, incluso actos de violencia, sin duda, que no me constan porque no los vi, pero que no tengo por qué discutir. Ahí está viendo un video auténtico del momento, de la fecha, del día, el momento en que se generó ese partido de fútbol del cual estamos comentando. Sí, bueno, y sin embargo, el partido no tuvo que ver con lo que ocurrió. Habían muchas circunstancias importantes, mira, y la mayor parte de la gente que ha estudiado el tema habla del tema demográfico y migratorio, habla del tema económico y comercial específicamente, por supuesto del tema que mencionaste tú de las dictaduras militares en ambos países y de la falta de legitimidad de los gobiernos, ¿no? Y todos esos temas de alguna manera confluyen en el evento. En Honduras, concretamente, se había generado ya un movimiento agrarista muy profundo, muy serio, que reclamaba tierra para las personas que no tenían tierra. Sí. Sí. Y bueno, ese movimiento había impulsado algunas intentonas de reforma agraria. ¿Tú quieres...? Sí, es que ya logramos la conexión, la cuestión satelital es tan especial y tan particular. Tenemos el privilegio, la honra de contar en este especial
de la Guerra de las 100 Horas, 50 años después, al general en honrosa situación de retiro, un testimonio viviente, don Walter López Reyes. Estamos listos allá en producción. Adelante, general, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola. Habría que insistirle a él que estamos ya contactándolo y a la vez que nos responda. Habría que ver si... ¿Perdón? Sí. Hay que traerlo al general aquí. No. Y justamente esto solo es un recalentamiento para generar una sacudida histórica para estas dos generaciones que anteceden a los 50 años, para que conozcan de las cosas que nos han ocurrido. Creo que Honduras en los 198 años, aprovecho usted como historiador, es el único enfrentamiento o conflicto serio en el que la integridad territorial, la posibilidad... Sí. Hola, buenas general, ¿le escuchamos? ¿Cómo le va? Algo está pasando. ¡Aló! Hola, ¿cómo está, general? Gusto en saludarlo. Ya le escuché la voz, pero no sé qué está pasando. ¡Aló! General, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo le va? Te escucho muy débil, prácticamente no te estoy escuchando. Pero déjeme decirle que estamos ahora justamente afinando la señal de parte suya y yo creo que hoy sí ya nos podemos entender y darle un poquito de tratamiento a esta honra y a este privilegio que nos está dando de participar con nosotros como este testigo viviente. Aquí está el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, que está muy ansioso de escucharlo. Hoy sí ya puede identificar mi voz y pronunciarse con la certeza de que lo vamos a escuchar, general. Afirmativo, Olvan, muchas gracias y un gran saludo al doctor Pastor Fasquel. Un gusto. A quien admiro, respeto mucho por su talento, por su don de gentes. ¿Cómo no? Desde la perspectiva militar que le tocó enfrentar siendo un adolescente, entiendo bien aquel tiempo, ¿no? El general Walter López Reyes, muy joven, y asumió el reto de defender la patria como le corresponde a todos y cada uno de los que visten el uniforme militar. Un poquito de detallitos en relación a ese momento en que nos sorprenden con ese ataque artero y ocurre cualquier cantidad de cosas desagradables que no quisiera repasar, pero más bien quisiera yo darle a usted un reconocimiento extraordinario por todos aquellos que lo queremos y muy pocos de las últimas dos generaciones conocen de lo que usted hizo en ese momento y la mayoría de los que integraban la Fuerza Aérea y las mismas Fuerzas Armadas. Le escuchamos, general. Gracias, Olman. Mira, precisamente ahora que se están cumpliendo ya los 50 años de esa efeméride, pues vienen a la memoria de uno varios recuerdos. Específicamente te diré que ahora que me has hablado, me viene a la mente también lo que fue San Pedro Sula para nosotros, La Lima, Progreso. Toda la ciudadanía nos atendió de tal manera que estábamos en la mejor forma para hacer nuestras misiones. Diría yo que el caso hay que remontarse tal vez unos años atrás, ya para el 63, a pesar de que teníamos gobiernos militares a nivel regional. El Salvador siempre tuvo esa pretensión sobre nuestro territorio. Y me recuerdo que creo que fue en ese momento del 64, 65, cuando se lleva a cabo lo que fue la reforma agraria, y ahí es donde se empieza a entender cuál era el propósito de los salvadoreños. Ellos estaban ocupando muy buenas tierras y desde luego había presiones de los organismos de los campesinos hondureños en que a ellos pues los estaban haciendo a un lado. Luego el gobierno tomó esa decisión, pero en sí El Salvador se preparó con un tiempo previo al nuestro. Nosotros estábamos volando lo normal. Fíjate que qué casualidad que precisamente hace unas semanas
La promoción 20, número 20, que fue la más numerosa, esa se gradúa 2-3 meses antes. Esos son los pilotos que nosotros preparamos y que tuvieron la prueba de fuego pues rápido. Hicieron una misión en los T-6, que son aviones de entrenadores. Sin embargo, cumplieron con la misión. Los casos han sido denominados de diferentes formas, de 100 horas, el fútbol, pero en realidad la esencia era precisamente que El Salvador pretendía otras cosas, ¿verdad? También hubo ahí un intercambio de notas diplomáticas, de tal manera que la situación se fue agravando hasta que llega ese día para el 14 de julio, que ellos deciden atacar a Honduras. Ellos tenían mayor número de tropas, habían adquirido inclusive unos aviones a través de la Dominicana, que eran modernos, los P-51 modificados, y nosotros pues siempre contábamos con los corsarios, ¿verdad? Nosotros confiamos mucho en ese avión porque lo habíamos ya volado mucho tiempo, aparte de que mantenimiento, que es una de los departamentos que más elogios puede tener, porque ellos siempre se preocuparon porque la Fuerza Aérea en su totalidad se mantuviera con un 90 a 95% operacional. Eso fue la respuesta que tuvo El Salvador en ese sentido. Fíjate que a nosotros pues sentimos tanto orgullo, ¿ves? Que el aspecto de que el Sotillo, el héroe nacional nuestro, está catalogado como el mejor piloto de los 5 pilotos de combate de Latinoamérica. Eso da al pueblo hondureño la medida en que nosotros fuimos preparados. A nuestros jefes siempre fueron las guías que nosotros tuvimos, siempre nos prepararon con los programas adecuados, y eso pues hizo de que nosotros tuviéramos la respuesta. En el libro que presenté recientemente hago un análisis de toda esta parte, ¿verdad? La introducción, detallo algunos aspectos, porque uno se pregunta ¿qué éramos nosotros como hondureños en el 69, que nos vimos unidos para hacerle frente a cualquier problema, y en este caso el ataque de El Salvador? Civiles, militares, todos estábamos unificados con un solo objetivo: defender nuestro territorio. He visto también cómo está la celebración de los veteranos de guerra, a quienes aprovecho para saludarlos, porque todos ellos, ahí en el occidente y en el sur del país, pues tuvieron las luchas más cruentas y defendieron cada pulgada del territorio nuestro. En esas explicaciones que doy al final están las misiones que se llevaron a cabo, y una de ellas, que es la que precisamente les agradó mucho, le salvó muchas vidas al ejército nuestro, es la de San Rafael de las Mataras, que el ejército combinado con muchos civiles que fueron a cooperar con ellos en la defensa de ese territorio, hicieron un bombardeo preciso, de tal manera que camiones, tanquetas que tenían y otro armamento bastante pesado tuvieron que retirar. Eso significó para ellos una derrota pues inicial, porque empezaron ya a salirse de nuestro territorio. El resumen es prácticamente lo que nosotros estamos viendo, y vuelvo a la interrogante anterior, que era ¿qué éramos nosotros antes y qué somos ahora? ¿Qué es lo que nos ha fallado para que nosotros no seamos un país con mucho progreso? Si peleamos nuestro territorio, si tuvimos eso en nuestras manos, ¿por qué hemos descuidado precisamente el agro? ¿Por qué hemos descuidado la parte social, política, económica? Esas situaciones deben de llamarnos mucho la atención, específicamente a las nuevas generaciones, porque son ellos los que van a ser responsables de sacarnos de este atolladero que nos encontramos en este momento. ¿Cómo no, general? Concretamente, entonces, es importante conocer el papel que usted jugó como actor, como piloto
que entendemos, y estábamos haciendo un poquito de repaso con el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, que usted hizo una incursión o varias al territorio salvadoreño y logró también el propósito de inutilizar una de las refinerías que abastecía de los combustibles, y eso impidió la movilización aérea o terrestre de los salvadoreños que en ese momento tenían la ventaja de habernos sorprendido. Entiendo que usted, se comentó, salió con el avión, logró hacer la misión, pero no tenía posibilidad de regresar a Honduras e incursionó al territorio guatemalteco. ¿Nos puede dar un poquito de reseña de eso, que es importantísimo, que creo que allá es donde usted salvó su vida? Desde luego, mira, esa es una de las partes, digamos, más importantes que ha tenido la Fuerza Aérea en general. Nosotros en Fuerza Aérea nunca habíamos volado el Corsario de noche. Primero, porque no tiene suficiente iluminación el panel de instrumentos. Segundo, que no podíamos utilizar las luces de las pistas. Así es que todo eso para nosotros, la adrenalina fluía desde el principio. Las misiones fueron preparadas por el alto mando de la Fuerza Aérea. El ahora héroe nacional y general Enrique Soto Cano, con toda su plana mayor, diseñaron cuáles iban a ser las respuestas que nosotros podíamos darle a El Salvador. El general Chinchilla estaba con nosotros en el Comando Norte cuando escogimos los blancos. Sabíamos de que el que habían escogido para la costa norte, para nosotros, era el más largo, uno de los más difíciles, ¿verdad? Era Cajutla. Y los otros que de Tegucigalpa pues también tuvieron sus situaciones. Primero con un C-47 que bombardeó las instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Luego los corsarios que bombardearon lo que fue Cutuco y La Unión, y nosotros pues a Cajutla. Eso fue para nosotros una de las misiones más certeras porque era de profundidad, era estratégico, era un golpe bastante duro para ellos porque sabían precisamente que tarde o temprano no tendrían suficiente combustible. La intervención de la Organización de Estados Americanos y la ONU y la presencia de los cascos azules, han insistido algunos que repasan así salpicadamente la historia, que el proyecto de los salvadoreños era avanzar y avanzar hasta llegar supuestamente a desayunar o almorzar en San Pedro Sula. Es cierto que en definitiva la presencia de los cascos azules fue lo que de alguna manera revirtió el plan de invasión de los salvadoreños, sin contar lo que usted está planteando y comentando en relación al papel que las Fuerzas Armadas nuestras jugaron en esa defensa del territorio y de la integridad territorial. Sí, yo entiendo precisamente que ellos tenían ese corredor, que es el corredor de la CA5 hasta Puerto Cortés, ¿verdad? Porque eso haría pues prácticamente el canal seco que buscaban hasta Puerto Cortés, por su situación geográfica, que no tenían la salida al Atlántico. Sabíamos que ellos iban a tener ese número superior en cuanto a la infantería, pero no contaron con que también los infantes iban a darle frente duro y mucha gente civil, que eran cazadores y todas esas situaciones, se presentaron ahí y pusieron una resistencia bastante grande. Desde luego, ellos, más que todo, El Salvador pidió a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos que se detuviera la guerra, y ellos, pues la OEA, puso fin al conflicto de las 100 horas. ¿Cómo no? No sé, doctor, algún saludito, algo para el general López Reyes, a quien lo estamos ya desde ahora convocando para que se cruce por acá por San Pedro Sula lo más pronto posible, porque de repente allí en los espacios que tiene para la academia y para la parte de literatura y culturales, el Museo de Antropología e Historia que dirige su esposa, ahí podríamos realizar un conversatorio y la presentación de su libro que recientemente lo presentó en Tegucigalpa. Bueno, ya no me dio la oportunidad de hacer la invitación, porque ya invitó el general, pero por supuesto que suscribo esa propuesta completamente. Usted se viene para acá, nosotros le convocamos a la gente para que usted pues muestre su libro, que otras cosas también tiene. Aquí le vamos a armar una fiesta con Olman fuera de la universidad, porque esta es la universidad cristiana, la fiesta la vamos a tener que hacer pagana en otros sitios, no. Pero aquí usted sabe de mi cariño, de mi admiración, que estábamos
editando su libro en el Instituto de Antropología, ¿verdad? Porque creemos que eso es un aporte extraordinario. Olman hablaba hace un rato de esa falta de sentido de historia de Honduras y de los hondureños, y yo creo que el hecho de que usted hubiese consignado sus recuerdos, sus memorias en un libro es la pauta a seguir. Eso es lo que los hombres públicos de Honduras deberían de hacer. Claro, muchos de ellos no lo van a hacer porque no tienen cosas más que vergonzosas que consignar en esos recuerdos. Usted fue un soldado honorable, general, un soldado verdadero. Yo me precio de haber estado cerca de usted y de haberle estrechado su mano. Lo esperamos aquí con mucha sinceridad, con mucha alegría, para que presente su libro a los sanpedranos. Bueno, concluimos. La supremacía aérea obviamente que jugó un papel extraordinario para revertir la intención de los hermanos del Salvador de venirse a tomar hasta San Pedro Sula. Pero el general también tiene un antecedente histórico que se parece mucho a las cosas que hemos estado viviendo en los últimos días, porque en este 2019 se arriba al 10º aniversario, a una década más, desde la crisis del 2009 hasta el 2019. Pero usted allá por el 80, 85, 86 también contribuyó a un acto histórico para preservar la posibilidad de que pudiésemos vivir en democracia y en el marco de la ley. Recuerdo yo que usted le cruzó una llamada al abogado Bugirón. Al abogado Efraín Bugirón, en paz descanse, y no se me olvida lo que el abogado Bugirón expresó, porque no había manera de hacerlo directamente usted, sino que a través de él. Yo recuerdo que el abogado Bugirón expresó en el pleno del Congreso que estaban en sesión y estaban a unos 3, 4, 5 minutos para disolver el Congreso, y usted hizo una participación extraordinaria cumpliendo con el deber que le corresponde a las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la Constitución y la institucionalidad. Recuerdo que lo que don Efraín le transmitió a los diputados fue que usted les mandaba un mensajito muy sencillo, que se acostumbraran los diputados a vivir en democracia, y que si no era así, pues iba a usted, como jefe de las Fuerzas Armadas, a verse obligado a cumplir con el deber constitucional de defender la patria en ese sentido. Y le recomendó, yo no sé, eso lo expresó don Efraín y ahí debe estar grabado, que usted tenía ya 2 Hércules calentando motores y que los diputados decidieran a qué lugar de Centroamérica o de algún otro sitio pretendían viajar. ¿Se confirma eso, general? Bueno, 2 cosas: agradecerle mucho al doctor Pastor Fasquel, porque él fue prácticamente el que me ayudó a elaborar el primer libro, siendo él secretario de Estado en el ¿cómo se llama? De Cultura y Turismo. Ministerio de Cultura y Turismo. Exacto. Y lo recuerdo precisamente recientemente porque el libro lo presenté en el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica, y la directora me estaba diciendo que ese instituto no recibe ninguna ayuda ni del gobierno. Eso es lamentable, precisamente porque la cultura, el arte, todo eso es lo que debemos de aprovechar. La otra parte es que en ese momento, sí, yo estaba en la jefatura cuando me avisaron de lo que estaba sucediendo en el Congreso. Me dio por llamarlo precisamente porque nosotros acabábamos de decidir de pasar a la democracia, que se consolidara lo que es el sistema democrático. Le hablé a él y le dije: mire, abogado, dígale por favor a los señores diputados que aprendan a vivir en democracia, que nosotros ya no podemos seguir dando golpes de Estado. Eso lo acabaron en el 193 y estaba, me recuerdo todavía, el operador era apellido López, creo que él ya murió. Eso pues detuvo cualquier otra cosa. Pero ahí tiene, yo creo que no escucharon esas palabras. Bueno, yo tengo otro incidente que yo quiero mencionar. Ya hablamos de diferentes momentos en que el general fue el héroe de la democracia hondureña. Sí. Ya quisiéramos tener más verdaderos héroes de ese tipo. Y hubo otro importantísimo que está desdibujado en la historia contemporánea de Honduras, y en donde el general figuró como protagonista de primer plano.
y es el momento en que se nos quiso precisamente empujar a otra guerra. Se nos quiso empujar a otra guerra ideológica, a una guerra absurda, ¿verdad?, de la extrema derecha, y el general detuvo con un grupo de oficiales del ejército, bueno, a un superior militar que había enloquecido en esa ambición de poder, ¿verdad? Entonces, es algo que no se debe olvidar, es parte integral de nuestra historia, y yo espero ansiosamente leer algunas líneas del general Walter López Reyes sobre ese momento en que personalmente, ¿verdad?, captura a un jefe militar que se ha extralimitado completamente con respecto a sus atribuciones, y pone en orden no solamente a ese jefe militar, sino que a una gran cantidad de civiles que lo acompañaban y lo empujaban y paleaban, ¿verdad?, adulación para levantarle el ego. Entonces, ahí yo lo consigno como un hecho más en que fundamento mi admiración por usted, señor. Verdadero soldado, verdadero héroe de la República de Honduras. Bueno, general, le quedan unos minutitos ahí para que haga un saludo, así como Rodolfo, como yo y muchos que están ahora de repente atrás, frente a la pantalla, observando esto, esperarán que usted les envíe un caluroso y afectuoso saludo, pues que como usted expresó, que no fue el hecho de que usted iba al frente con su gente, con su fuerza aérea y el ejército en general, sino que el pueblo se unió graníticamente en procura de defender la nación y defender la institucionalidad y defender el país y la soberanía y la integridad territorial. Un mensaje importante ahora que todo está tan recalentado y no sabemos para dónde vamos, general. Gracias, Olman. Gracias al doctor Pastor. También lo que puedo decir en este momento es de que nosotros necesitamos identificar lo que son nuestros objetivos nacionales. No solamente dejar de que un gobierno decida todo por nosotros. Hay que recordar de que es un gobierno representativo, que nosotros dimos el voto para que nos guiaran por el mejor camino, para que hubiera desarrollo integral, no solamente para ciertos grupos. El pasado nuestro nos dice, nos indica que cada cosa que hagamos equivocada, estamos tropezando con la piedra del pasado, porque nosotros no queremos entender que los valores intrínsecos que debe de tener la clase política no pueden cambiarlos por otra cosa. Las ambiciones desmedidas tienen que quedar a un lado. Los retos que se nos va a presentar en el campo económico y social van a ser muy grandes dentro de poco. Es decir, ya la gente que se está queriendo ir viene de regreso. ¿Qué va a pasar con todos estos hondureños que quieren otra opción para vivir? Tenemos que ver también que otros países están viendo su progreso de otra manera. Nosotros tenemos que entender que los valores y principios nacionales son los que deben de prevalecer. El pueblo hondureño ya lo demostró en diferentes ocasiones. Si es bien orientado, puede salir adelante. Y eso es lo único que yo le pido siempre al ser superior, de que nos dé la reflexión suficiente para poder unirnos nuevamente y trabajar por Honduras. Bueno, que se restablezca lo más pronto, porque me confió ahí un problemita de salud, y de esa manera pues estamos muy inquietos porque venga para acá, y nos ponemos de acuerdo con el doctor Atkel, su servidor y otros, que vamos a hacer equipo para prepararle una bienvenida y además un conversatorio y conocer de ese libro suyo, pues que estamos seguros va a aportar mucho a aquellos que hasta el día de hoy se están dando cuenta quién es Walter López Reyes y qué hizo en su momento, y que no es cierto que en Honduras todo está mal hecho o que nadie ha hecho exactamente nada por Honduras. Un gusto, general. Ok, Gerolman, muchas gracias por todo, y ahí por ahí paso por San Pedro. ¿Cómo no? Un abrazo. Igualmente. Para usted y su familia. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Gracias, Reinaldo. Muy bonito el intercambio con el general Walter López. Vamos a una brevísima pausa y luego el último segmento para que el doctor haga sus reflexiones que me dijo que él tenía en mente dárnoslas a conocer, y como aquí se practica realmente la transparencia,
aquí no se induce ni se manipula a nadie que viene a compartir con nosotros. Lo vamos a escuchar inmediatamente después de la pausa comercial. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrenlo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Todo en la vida es cuestión de actitud. Estudia con actitud en USEM la carrera que más te guste, porque tu futuro depende de vos. Nuestros campus USEM a nivel nacional te esperan para que construyas tu futuro éxito. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. En RTV hemos creado una programación para toda la familia. Y ahora nos pueden ver en cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.rtv.hn. Descubre todo el entretenimiento e información que RTV te tiene preparado. RTV, la nueva imagen. Bueno, señores y señores, las conclusiones con este hombre que lo estamos integrando ya al equipo de analistas y académicos que tenemos en un entorno aquí de la ciudad de San Pedro Sula. ¿Cómo vas a manejar vos un programa diario con comparecencias si en San Pedro Sula no hay personas que puedan realmente responderte? Yo les estoy demostrando que llegamos a un año generando 40 comparecencias al mes. Estamos hablando de que andamos en el orden de 400 a 500 comparecencias en un año y no hemos faltado en una sola. Entonces yo quisiera invitarlo a usted, que me dijo que ya días no lo convocaban, pues ya usted ahora solo me va a decir, Holman, tengo esto aquí, tengo esto allá, para que tratemos de la manera más puntual, transparente y aproximado a la ética, a la moral. Y es de verdad posible que los hondureños definitivamente 198 años después todavía no la conocen. No, bueno, yo no me voy a invitar solo, pero voy a estar siempre disponible para escuchar tu invitación. Claro. A mí me parecía que era importante esta comparecencia de hoy sobre la efeméride de la guerra. Hemos hablado con el general ha hablado más bien y nosotros ahí lo hemos aplaudido y acompañado sobre lo que fue la sustancia positiva de la guerra, ¿no? Efectivamente, tenemos una agresión de un militar enloquecido en El Salvador, ¿verdad? El dictador militar del Salvador, él que pierde a su hijo en las primeras horas de combate. El general Fidel pierde a su hijo, que era un oficial de la Armada, y que es el que toma unipersonalmente la determinación de ir a la guerra contra Honduras. Que hubo una movilización nacional, eso hay que subrayarlo de lo que dijo el general, porque efectivamente hubo, ¿verdad?, una sumatoria inmediata de civiles de todos los partidos, de todas las ideologías, ¿verdad? Ahí estaban los comunistas, los liberales, todo el mundo. Ahí estaban los hondureños. Sumándose al esfuerzo nacional para enfrentar a la guerra. Todos los sectores, todos los gremios, todas las organizaciones sociales se sumaron al esfuerzo militar. Y bueno, Honduras rechazó la guerra y es interesante, miren, que esa fecha se convierta en el Día de la Hondureñidad, como si nosotros definiéramos nuestra nacionalidad en torno
a ese evento tan particular. Porque al fin y al cabo, si hacemos caso omiso de este evento, finalmente yo no conozco dos pueblos más hermanados en su cultura, en su forma de ser, en su forma de ejecutarse que los hondureños y los salvadoreños. Me gustó mucho que dijeras, no fue una guerra entre dos pueblos, ¿verdad? Fue una guerra entre un aparato militar desquiciado, ¿verdad? Y una nación vecina que se defendió. Pero hay también, y eso le comentaba a Olman hace un rato, un lado oscuro por el que entramos a esa puerta de la locura de Fidel Sánchez. Podemos entrar a un lado oscuro que es el de las locuras que se generalizan. Entonces, aparatos de medios de comunicación que empiezan a hacer una campaña de terror psicológico, ¿no? En ambos lados de la frontera, ¿no? Los aparatos de comunicación en El Salvador empujando al odio y a la guerra en contra de Honduras, y en Honduras viceversa. Yo recuerdo haber escuchado de viva voz en la radio, que era más socorrida que la televisión todavía en el 69, a un principal intelectual del país tratando de justificar la agresividad y la guerra, que no tiene justificación más que en la defensa propia, alegando que los hondureños y los salvadoreños proveníamos de dos diferentes, ¿verdad?, etnias originalmente. Una verdadera estupidez, ¿no? Una cosa que no tiene ningún fundamento histórico. Y sin embargo ahí estaba haciendo esta propaganda, ¿verdad?, en contra del salvadoreño. No era el salvadoreño al que había que odiar, no era El Salvador al que había que odiar, era, ¿verdad?, este aparato militar desquiciado al que teníamos que detener. Y a la sombra y al amparo de esa enajenación, de esa locura, como digo, de ambas partes, se cometieron miles de injusticias que todavía tienen que ser revisadas, ¿no? Salvadoreños perfectamente inocentes, obreros, ¿verdad?, empleados de las empresas, campesinos, gente que trabajaba muy duramente en el campo, que había hecho sus pequeñas granjas, ¿verdad?, y que fueron despojados en ese ardor enloquecido. Aquí en el campo Agas, ¿verdad?, ahí habían congregado a una gran cantidad de gente inocente, y decían que era la quinta columna de los salvadoreños que iban a derrotarnos. Y ahí los tenían recluidos en condiciones pues completamente... Como un campo de concentración. Un campo de concentración, como los campos de Trump ahora en las fronteras de Estados Unidos, ¿verdad?, con muchas limitaciones. Y los burguesitos de San Pedro Sula, armados con rifles 22, caminando alrededor porque estaban siendo guardianes de la patria. Ridiculeces, ¿verdad? Sí. Y grandes injusticias que se cometieron otra vez a los dos lados de la frontera y que tienen que servir esta efeméride. Yo quiero eso, y estoy seguro que el general y los verdaderos soldados y los verdaderos héroes de la guerra me van a acompañar en eso. Hay que abordar esa historia para reconstruir la justicia y para volver a hermanar a nuestros pueblos. Son pueblos hermanos, nuestras culturas son culturas hermanas, y no tienen por qué estar o seguir distanciados por una mala pesadilla de recuerdo, ¿no? Bueno, estaríamos hablando como darle una sacudida para el orgullo nacional y sobre todo para la valentía del hondureño, que cuando realmente se le convoca para un acto puntual, en el caso de defender la patria, no hay reservas, no hay colores, no hay ideologías ni nada que se parezca a lo que ocurrió en ese año. Hasta los 69. Empresarios, ¿verdad? Hasta los empresarios. Que eso ya es mucho decir. Hasta los empresarios aportaron. Bueno, algunos otros detalles. Yo quisiera atar una partecita cuando hablamos de que el general también tuvo la valentía de impedir el rompimiento del orden constitucional recién iniciado el proceso del retorno al mismo. Fue cuando el doctor Roberto Suazo Córdoba, en paz descanse, ¿no? Ya murió el doctor Suazo, acompañado por los calientorejas que están por ahí siempre, le convencieron de que había que disolver el Congreso, constituir una Asamblea Nacional para luego, entiendo yo que el propósito era prolongar por 2 años más el periodo.
por 2 años más. El continuismo ha sido, eso te lo puedo decir yo como historiador, a lo largo y ancho de nuestra historia, desde el inicio de nuestra historia republicana. Claro. La pretensión del poder de perpetuarse, de continuar, de reelección, ese ha sido el pecado original en cada uno de los momentos en que eso se produjo. Vino una crisis, vino un desquebrajamiento del orden público, porque la gente pierde esperanza en esa alternabilidad que garantiza la Constitución. Bueno, para concluir, como bien lo planteó el invitado, el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, hicimos un rescate extraordinario de lo extraordinario que es un pueblo cuando se trata de defender la patria. Entonces, es importante enviar un mensaje también. Aquí ha habido un proyecto de desnacionalizar o de desintegrar todo lo que es la institucionalidad. Y fíjate que ahora yo estoy haciendo un poquito de repaso. El proceso de desintegración de la nacionalidad y de certificación de la institucionalidad justamente se inicia cuando ese amigo, que usted no quiere mencionar el nombre, yo no lo voy a referir, inició esos trastornos y esas situaciones que el general Walter López Reyes puntualmente orientó y a la vez enfiló a las Fuerzas Armadas por la ruta que corresponde, pero al final del día se han venido repitiendo los incidentes en los que la institución de alguna manera se ha debilitado y tiene muy poco que ofrecer en función a lo que es la institucionalidad en todos los sentidos, empezando por la institucionalidad partidaria. ¿Estamos claros en eso? Sí, yo creo que el general Reyes y su grupo de amigos oficiales advirtió, incluso trató de reencauzar y revitalizó la imagen de las Fuerzas Armadas. Oye, llegamos en este país, que éramos enemigos de las Fuerzas Armadas en otro tiempo, a tenerles gran estima y admiración, claro, hasta este momento en que se ha perdido también eso. ¿Cómo no? Por completo. ¿Será ese momento que vos mencionás ahí de enfrentamiento en el Congreso es un momento también importante porque hay liderazgos jóvenes políticos en ese momento muy positivos de todos los partidos que se unen otra vez alrededor en contra del continuismo. Ahí los nacionalistas, Rafael Leonardo Callejas, claro, se porta de una manera completamente íntegra y caballerosa. Después Carlos Montoya, jóvenes líderes de todos los partidos se juntan para decirle no al continuismo en el Congreso. ¿Cómo no? Entonces estamos hablando de que el retorno al orden constitucional, en medio de que estábamos saliendo del primer gobierno electo conforme lo manda pues la ley, se vio casi interrumpido por ese acto, en el que también se genera un continuismo de mantenerse en el poder, no Roberto Sazo Córdoba, pero sí el Partido Liberal. Sí. Pero de ahí para allá también eso ha venido generando cualquier distorsión a la institucionalidad. Y yo decía, ya para finalizar, que el proceso del rompimiento de la institucionalidad partidaria, desde los liderazgos azules, rojos, colorados, como los quiera llamar, se les olvidó que también ellos podían terminar siendo víctimas de ese rompimiento, al extremo pues que la institucionalidad partidaria está por el piso y habría que ver realmente cómo la... Desapareció, ya los partidos ya no existen, ninguno de los partidos realmente existe. Hay estas figuras fuertes, ¿verdad? Estos personajes que tienen redes de poder, pero los partidos, ¿dónde están? ¿Dónde están las redes de ciudadanos que se identifican con un planteamiento tradicional, una personalidad histórica que tenía cada uno de los partidos? Eso ha desaparecido. Es un proceso que siguió el Partido Liberal a través de don José Manuel, de ahí por el otro lado, hasta llegar al momento en que se les olvidó que las instituciones políticas también se desertificaron y se desacredita también el liderazgo. Los liderazgos están por debajo del piso. Honduras ese es sufrió otro una problema crisis de serio. Sí. Bueno, ¿estamos listos? Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo que ha estado contribuyendo. Al darte cuenta que venía un hombre tan delicado a participar, dice, vamos a hacer todo lo posible a ver si lo convencemos. Yo creo que va convencido de que podemos hacer más. Vamos a convocarlo para hacer un repaso del retorno al orden constitucional desde los años 80.
definimos aquí nosotros en el análisis que no son una década perdida, ni la de los 80, ni la del 2009 al 19, son 4 décadas perdidas, o sea, 40 años de retardo en cuanto a lo que realmente los hondureños pretendemos podamos ser como nación, como país. Así que en cualquier momento lo convoco. Esa tesis puede incluso reelaborarse para decir que tenemos un siglo de estar luchando de esta manera. Tenemos un siglo perdido frente a estos pretendidos continuistas, ¿no? Bueno, y don Carlos Urbizo Solís estaría diciendo por ahí, porque siempre nos monitorean, son 198 años. No es un siglo, son 198 años. Dice que nos han vendido una independencia que no existe y una democracia que todavía no llega por ningún lado. Doctor, gracias, saludos, Dolman. Muchísimas gracias por reencontrarse con nosotros. Tenga la certeza de que ya lo vamos a incluir en los titularísimos de los que concurren con nosotros aquí permanentemente a analizar la situación del país, haciendo siempre la observación. Yo les digo a los capitalinos que entiendan, por el amor de Dios, que Tegucigalpa no es Honduras y que el derecho a pensar no está reservado para ellos. Así de sencillo. Con permiso, tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde estén. Dios bendiga a Honduras.